Continúas viendo Nada que Ver. Bien, y para continuar hablando sobre cosas relacionadas con el cine de terror, pero desde otra óptica, tenemos un invitado de lujo con quien siempre es un gusto hablar. El muy destacado antropólogo, pero sobre todo reconocido artista e intelectual, don Edgar Arandia. Estamos hablando de cine de terror y nos interesaba mucho tener un poco tu apreciación, quizás más que sobre el cine y el terror. Bueno, ¿a qué apela el miedo, el terror? Hay un estudioso, Hitch, que dice que el miedo tiene tres, facetas. Una es el miedo que se genera por un conflicto, es decir, el peligro de daño. Una multitud desconocida en la noche, ruidos que proceden de un lugar que no puedes ver y te genera un trastorno neurofisiológico porque no puedes entender, te trastorna el espacio límbico del cerebro. Después otro que es el déficit sensorial. Por decirte, en la oscuridad no puedes ver, entonces te entra miedo, te entra pánico. Otro, no puedes escuchar. O cuando tocas algo, no conoces lo que estás tocando. Puede ser una piel rugosa o lisa, pero como está oscuro, no sabes qué es. Y el tercero, que dice este psicólogo profundo, es el psicosomático. Es decir, cuando tú tienes ya desórdenes psíquicos que tienen que ver con una enfermedad, la pelagra, por ejemplo. Es una enfermedad psicosomática que se manifiesta a veces con granos, con erisipela, con deformaciones de la piel. Hay una variedad de estos temas. Apelar a la emoción. La emoción es antes que el raciocinio. Los neuropsicólogos y neurobiólogos han demostrado. ¿Por qué hay tantos crímenes, por ejemplo? El origen de las religiones también tiene que ver con el miedo. Y es por eso que El Exorcista tuvo un gran éxito. Porque de pronto visibiliza subjetivamente al diablo. Tú tienes miedo a la muerte porque es desconocido. Pero ¿quién te da solución? Es la religión. Que hay un animalito, un caballo, una llama, un elefante. Ese se para y le sigue a la mamá y empieza a tener una autonomía y se alimenta. En cambio, el ser humano es el más desamparado. Entonces, esta parte es importantísima. Ok, pero vos me habías mencionado algo de los usos del terror y del miedo, de su diferencia, o te entendí mal. Sí, es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el miedo al diablo, que es uno de los hits de casi todas las religiones. Siempre hay un representante del mal y siempre te lo presentan de una manera horrorosa, es decir, un ser sobrenatural. Yo recuerdo, como era cachorro del cine, que iba al catecismo a la parroquia de San Jerónimo, que es en mi barrio, en la zona norte. Entonces yo no sabía rezar. Yo, pecador, era un niño de 7 años, ¿no? Claro. Y el cura viene furioso y me agarra de mi mano y me dice, pues coño, tenéis que hacer así. Yo me confieso a Dios, todo, yo, por mi culpa. Un niño, ¿qué culpa tienes de edad? Entonces los curas me aterrorizaron. Tu película de terror sería con curas. Claro. ¿Y qué películas de terror te han gustado o te marcaron, por lo menos? Bueno, esa del Exorcista, ¿no? Que era una de las películas las mejores hechas porque era extremista en el sentido de que usaba ese esquema del bien y el mal, del diablo, de la posesión diabólica a una niña. Mira, todos los elementos estaban ahí. El color, casi todo de noche, en colores fríos, grises fríos, agua,
la lluvia cuando empieza. Todos son elementos que si tú ves las películas de terror se repiten. Yo cuando estudié antropología me especialicé en teología popular precisamente para librar a la sociedad de estos miedos construidos para mantener privilegios y poder. La mayor parte de la gente no tiene una formación y una preparación para entender esto, porque te enculturan desde esa edad, ¿no? Te llevan a bautizarte a la fuerza, no tienes opinión ahí. Claro. ¿No? Entonces te llevan, te bautizan, ya eres católico, apostólico, romano y no sé qué cosas. ¿Te imaginas? 500 años de lo mismo, pero la cultura indígena ha tenido una estrategia muy inteligente y ha resistido. Por ejemplo, hablando de diablos, la curva del diablo que hay en la autopista, Sí. que se llama la huaca catari, catari que es decir víbora, que es un animal de la Mancapacha sagrado. Estos son sus meses de catari, agosto hasta la época de lluvias. Pero originalmente decían la curva del diablo porque no tenían otra explicación. Esa era una huaca que tenía, ¿no? 3 imágenes, igualito que el Señor del Gran Poder. Los ojos hacían 3 figuras. La figura de la derecha se llama el Tata Contador. A ese Tata van del 1 de agosto hasta el 15 los comerciantes que tienen un capital modesto, transportistas, etcétera, cuentan plata delante de él y le piden que a sus compadres, a sus allegados, a su familia les vaya bien. Okay. No, les cuentan y le echan con alcohol o sin gas. Al del centro es el Tata Supay, que los españoles han confundido con el diablo. El diablo en la cultura indígena no existe. Existe el Supay. ¿Quién es el Supay? El señor del mundo de abajo, de la Mancapacha, Ucupacha en quechua, ¿no? Es el que determina dónde están los filones del mineral. Las yayaguas, esas papas monstruosas que son 8 o 9 papas en una sola, signo de la fecundidad. Es el que maneja los animalitos que viven ahí abajo, la hormiga, el catari, la víbora, las arañas y el sapo. Y todos esos animalitos, como te darás cuenta, están representados en Oruro, en el anata, en el carnaval y en los trajes de los osos, sus arañas, sus víboras, sus sapos, ¿no? Mezclado con dragones, porque han visto en el Teor Animal y han dicho, mezclaremos a la víbora con el sapo. Entonces, a este del centro se le pide para ti. Centro es para ti. Y en la cultura indígena, a estos seres no son sobrenaturales, son parte de la naturaleza. De igual a igual hablas con él. Igualito que en el Gran Poder. No te arrodillas. No, nada, de igual a igual. Le riñes, le interpelas. Carajo. ¿Qué te pasa? Te lo he hallado bien. Nada, ¿no? Ya. Y al de la izquierda, que es el Tata Lucifer, a ese ya tiene connotación religiosa católica. A ese le pides contra tus enemigos. Castígale a este hincha que no me ha pagado mi deuda. Castigarle a este maldito que no quiere salir de mi casa, que me ha quitado mi herencia, ¿no? Hasta el 15. A partir del 15 al 30, esa misma huaca tiene otra connotación. Ahí van los mineros medianos, los auríferos que han hecho tantos problemas. Y ahí piden igual, pero ojo, la chaya es pues fantástica. Whisky de $500 a los ojos, queman billetes de 100. He visto quemar un billete de $1000 que nunca había visto yo en mi vida. Coca. Le tiran a los ojos. Este Lucifer,
Antes de la colonización, ¿quién era? Sagra. El Sagra es el maléfico. Y ahí van después los narcotraficantes. Tú vas ¿Tiene ahí. una fecha asignada propia? Claro, después del 15 de agosto hasta el 30. Junto con los mineros. No los distingues, pero te das cuenta cuando ves que está chaleando con un whisky carísimo y queman billetes. Y puedes ir después, el 1 de septiembre, vas a ver ahí las botellas. Entonces te das cuenta que es tan distinto a la idea del diablo que han incorporado los españoles durante la conquista. ¿No? Entonces, el diablo ha sido exportado de España y de la época de la Inquisición para aterrorizar a los indígenas. De esas películas de terror, ¿sabes dónde tenemos? En Caquiaviri. Las postrimerías se llaman esas pinturas. Está representado sobre todo el infierno. ¿Para qué era? Para evangelizar. Porque los tatas hacían la misa hasta los años 60 en latín. Entonces una ¿Cómo lo vas a no entender? habla ni castellano ni latín. Era el cine, pues, del siglo XVII, esas pinturas. Decían, mira, si no vas, lo que te va a pasar, y ahí se ve, ¿no? Los 7 pecados capitales. Escenas, como se dice, dantescas, cuyo principal personaje es el diablo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, ¿sabes? Para eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que a vos te causa miedo? El déficit sensorial. Es decir, cuando mis facultades, mis 5 sentidos tienen algún déficit. Es decir, que cuando toco algo que no conozco, me repele. Porque no estoy viendo qué es, no sé qué es. Pienso que me va a hacer daño. ¿No? Para que no te asustes, te voy a dar un abrazo. Querido Edgar, Un gusto, querido Diego. vamos a un corte. Ahora estás viendo Nada que ver.